esto nos pone un poquillo de política, tensa. sí, vale. ¿Qué hace Nati García, nuestra alcaldesa, en verano en la playa y en la Pobla? Porque, bueno, tela marinera de sitios donde poder ir. Lo que se puede o no se puede contar, Marian, porque aquí se hacen dos Lo que cosas. se puede, lo que se Lo puede. que se puede. Pues nada, nosotros normalmente hacemos gestión en el ayuntamiento por la mañana, pero vamos a visitar personalmente a cada empresario, siempre, una tal, Picaeta, vamos a ver a otro empresario, oye Nati, que falta esto, Ana, Graciano, siempre te van diciendo cosas, y por la tarde me dedico un ratito a mi niña, otro ratito a trabajar en mi profesión, y por la noche pues solemos quedar, tomar algo, comentar la gestión municipal. No hago nada distinto a cualquier persona de la Pobla, excepto que nosotros tenemos menos vacaciones, señores. Eso sí, que el mes de julio y agosto aquí hay más trabajo que en el mes de diciembre. Por tanto, somos unas personas normales que intentamos ayudar a la gente. Punto, Marian. Bueno, ¿cómo ha ido este año el tema de la playa? Porque el Hortanor no ha salido muy bien parado, ¿eh? No, para nada. Estuvimos, fíjate, pensábamos que la bandera azul la recuperábamos porque se perdió el año pasado, y estuvimos en Costas con su directora Lidia, una señora estupenda, y además el informe fue favorable a la Pobla de Farnals. Tenemos la bandera Q que está ondeando, nos van a auditar ahora para la ISO, también nos acaban de dar otro galardón desde la Consejería de Medio Ambiente, y no entendemos el por qué la bandera azul no se ha otorgado, pero tanto a esta como a Puzol y otras poblaciones. Tenemos calidad de agua, tenemos infraestructuras y tenemos servicios. Hemos solicitado por escrito un informe a Costas para ver si nos pueden aclarar qué normativa incumplimos o no, porque en realidad nosotros estamos cuidando la playa y así lo dice Costas. O sea, Costas nos ha dado la enhorabuena porque ha visto mucho interés. Por tanto, yo creo que la bandera de la Q que tenemos, la normativa ISO y la calidad que tenemos, Marian, solo tienes que girarte y ver cómo está la playa, cómo está la gente. O sea, que yo creo que la playa está como siempre estupenda. Yo es que parece que se entra en contradicción, ¿no? Aunque son dos entidades, dos organismos totalmente diferentes, distintas. uno los que dan la bandera azul y el otro lo que dan la Q de cualidad o de Qualitur. Sí. Cuando se da una Q de calidad a una playa, parece que entra en contradicción el que no se le dé también una bandera azul, ¿no? O sea, como que pasa algo raro, ¿no? Efectivamente, es lo que no entendemos. Es un poco contradictorio. Por eso hemos solicitado una aclaración, porque curiosamente la que otorga la bandera azul es una fundación, es una empresa que no es estatal, y tenemos los informes favorables totalmente. Pero de hecho, tengamos una la bandera azul, María, los servicios son los mismos, la gente sigue viniendo a la playa y tenemos una playa preciosa, bien cuidada y además accesible. La playa norte es un punto accesible con monitores para que la gente discapacitada se pueda bañar en ella. Tenemos muletas anfibias, sillas anfibias, y además tenemos, vamos, el ambiente, Marian, lo estás viviendo. Bueno, yo me pasaría a lo mejor toda la entrevista hablando del ambiente nocturno, porque nosotros estamos hablando en todo momento del ambiente diurno, ¿no? Del trabajo por la mañana, de la gente que se va a la playita por la tarde. Sí. Por la noche, el paseo marítimo de la Pobla de Farnals debe dar miedo. Sí. Por cantidad de gente, ambiente. Sí, Cuéntame, la gente pasea, Marian. La gente, tenemos una época estival que sí que permitimos los tenderetes en la zona marítima, solicitamos autorización, y la gente pues hace ferias étnicas, tal, viene a comprar, la gente sale con sus hijos. Es una playa un poco peculiar, porque es una playa familiar, pero si quieres también tener un poquito de ambiente, tienes los pubs que están en las terrazas, perfectamente adecuados, con sus licencias preceptivas, y la verdad que es una playa que tiene todo, tiene tranquilidad, es una playa con un paseo que ves a multitud de familias, familiar, tenemos un puerto también, muchas actividades, y por la noche sobre todo, bueno, pues nada, la musiquita ambiental, las fiestas que monta también el ayuntamiento y las asociaciones. Ahora vamos a hablar de las fiestas, porque una de las fiestas más destacadas, sobre todo aquí en la zona, en el núcleo de la playa, empiezan ya, dentro de nada, que son las fiestas marineras, creo que las llamáis así o algo. Del Carmen. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué fiestas hacéis ahora el 15 de julio, para el 15 de julio? Pues ayer inauguramos la actividad cultural de los jubilados de aquí de la playa, la Asociación de Jubilados, y ellos tienen sus actos, tienen teatro, tienen coral, vamos, montan la cena típica aquí de los jubilados que vienen, nos juntamos todos, pero la Virgen del Carmen es una fiesta especial porque es, aparte de festiva, tiene una connotación religiosa. La Virgen Marinera sube al barco y vamos junto al sacerdote y las clavariesas, y la verdad es que es una fiesta muy emocionante, la gente se implica mucho y sobre todo el puerto, vamos, colabora 100%, salimos, hacemos una procesión marinera, volvemos, y la verdad es que son fiestas tradicionales y muy emocionantes. Y luego tenéis las Hijas de María y San Francés en septiembre, ¿no? Que son las fiestas del pueblo, digamos, de la Pobla. Y tenemos otra novedosa, Marian. Cuéntame. La fiesta blanca. Ah, bueno, el es día verdad 24, que la estáis preparando ya. Sí, 24 de julio. Tenemos muchas asociaciones en el pueblo y en la playa que hay que homenajearlas, porque gracias a ellos se mueve la Pobla de Farnals.
Vamos a hacer una fiesta de blanco, vamos a homenajear a alguna de ellas porque es imposible a todas, y vamos a traer a dos famosos, Marian. Cuéntame, que a mí esto no está Carles Navarro, porque Carles Navarro es el que controla el cotarro, ¿sabes? Pues Carles Navarro. Pero bueno, luego se lo voy a contar. Cuéntaselo. Luego vendrá a nuestro set aquí que tenemos en el Cayuco para contarnos las noticias del corazón y lo vamos a comentar, vamos. Tenéis que venir. Dime el famoseo que viene. Pues creo que viene Marcos Tarcevic y Pipi Estrada. Nos han confirmado su asistencia y además será una fiesta tradicional. Todo el mundo vendrá de blanco. Marian, te espero de blanco. Hombre, pues a todo el no equipo vamos a fallar. Y nada, y debe ser una fiesta pues distendida, vamos a hacer una cenita, homenajear a las asociaciones y a pasarlo bien. Yo no sé si voy a poder, lo voy a intentar, Inténtalo. lo voy a intentar, pero seguro que el tándem Joan Vidal Carles Navarro están aquí esta Joan y noche. Carles están invitados. Porque es que van de sarao en sarao, y eso que no ha empezado el verano, Pero eso está imagínate. bien, Marian, eso está muy bien. Bueno, Nati, yo estoy encantada de que estés aquí hoy con Yo nosotros, contigo. de hacer el programa aquí en semidirecto desde la Pobla de Farnals. Yo contigo. Te vamos a despedir un poquito, pero luego te vamos a volver a reclamar para Cuando que nos quieras. cuentes más cosas. No hemos hablado de lugares de interés, pero sin duda, si hay uno que destaca, ese es el puerto deportivo. Sí. Dicen que es uno de los puertos deportivos más importantes de la provincia de Valencia. Yo no sé mucho, pero hay una persona que se ha ido hasta ese puerto deportivo para contarnos todos los detalles. Él es Carles Navarro. ¿Quién Por iba supuesto, a ser? Carles Navarro. Pues Carles, cuando quieras ese reportaje.